Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva sesión. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? ¿Se encuentran todos bien? ¿Me confirman, por favor? Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a la sesión de hoy, ¿vale? Perfecto. Bien, muchachos. Bueno, vamos a hacer un breve recorderis hasta donde habíamos llegado con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Para luego ya hoy terminar de hablar del sistema, de este sistema de gestión para mañana, ya hablar acerca de los dos sistemas de gestión que nos faltan y empezar a revisar ya de lleno las normas internacionales. ¿Listo? Bien. Habíamos hablado acerca del concepto de trabajo y de salud, el cual básicamente el concepto de trabajo consiste en la aplicación de las fuerzas intelectuales y físicas del hombre al que le da a los objetos exteriores para comunicarles utilidad y valor a fin de que satisfagan nuestras necesidades, y esto es lo que recibe el nombre de trabajo. Es decir, un objeto por sí solo, un objeto por sí mismo no tendrá ningún valor, digamos, en términos empresariales, o no podrá generar ningún resultado en sí mismo sin la aplicación de las fuerzas intelectuales y físicas que nosotros le podamos dar, ¿sí? Que era como el ejemplo que nosotros estábamos dando con respecto al martillo. Un martillo por sí mismo no tiene ningún valor, ¿de acuerdo? Es decir, un valor en términos de utilidad, ¿bien? Lo cual, hasta tanto la persona o el usuario que le imprima o le aplique esa fuerza intelectual y física a realizar una tarea o una labor en la que se requiere utilizar esta herramienta, en ese momento ya esa herramienta va a tener el valor y la utilidad pertinente para poder satisfacer las necesidades y expectativas alrededor de la utilización o la realización de la labor o la tarea que requiera la utilización de esta herramienta. ¿Listo? Y habíamos revisado el concepto de salud o los dos conceptos que había generado la Organización Mundial de la Salud con respecto a la salud, y el primero de ellos era el estado en el que se mantiene un efectivo bienestar físico, psíquico y social. Recordemos que nosotros, los seres humanos en general, nos desarrollamos en tres contextos o nos movilizamos en tres contextos: en el contexto físico, en el contexto psicológico y en el contexto social. Es decir, nosotros por llevar a cabo alguna tarea, nosotros por el hecho de ejecutar alguna labor, ese esfuerzo, ¿de acuerdo? Se ve reflejado en nuestra fisionomía. Nosotros nos podemos agotar, nosotros nos podemos cansar, nosotros nos podemos lesionar, ¿de acuerdo? Por el esfuerzo que realicemos al ejecutar alguna labor encomendada, una tarea, una actividad, en fin. Desde el punto de vista psíquico o psicológico, hay factores que influyen en el pensamiento y esto repercute o se ve reflejado en conductas, comportamientos, actitudes, ¿cierto? En relación con lo que se está realizando. Y desde el punto de vista social, nosotros fuera de la organización interactuamos con otras personas en un escenario como el sentimental, el familiar, el de la amistad, por decirlo así, en donde esto también puede contribuir de manera significativa a que nuestra salud, pues básicamente se pueda beneficiar o se pueda perjudicar. ¿Listo? Pero entonces, en el año de 1986, no se tenía certeza acerca de ese bienestar físico, psíquico y social como se los estoy describiendo. Entonces, por esa razón, en el año 2011, la Organización Mundial de la Salud amplía el concepto de salud diciendo que es el estado de bienestar en el que una persona es consciente de sus propias capacidades. Es decir, cuando me encomiendan realizar una labor, o cuando me encomiendan realizar alguna tarea,
yo soy el único que sabe o conoce mis propias capacidades y limitaciones, lo cual eso me lleva a aceptar o rechazar la tarea encomendada. Es decir, yo como persona soy consciente hasta dónde puedo dar, hasta dónde puedo llegar en relación con mis capacidades y limitaciones. Bien, haciendo que yo mismo proteja mi propia salud. Si soy consciente de que mis capacidades y mis limitaciones probablemente me puedan llevar a un sobreesfuerzo al ejecutar la tarea encomendada, ese sobreesfuerzo puede verse reflejado en mi organismo, es decir, puede tener repercusiones fisiológicas, como es el caso de las lesiones, por ejemplo, ¿sí? Puede afrontar las tensiones normales de la vida. Recuerden ustedes que nosotros los seres humanos tenemos distintas ópticas o perspectivas de la vida. Es decir, como les decía a ustedes en la última sesión, hay personas que somos más tolerantes o podemos manejar de mejor manera la frustración que otras. Hay unas personas que somos más tolerantes, somos más, digamos, eh, somos o asumimos la frustración como un efecto que se podría generar o como una situación en la que el ser humano puede estar expuesto y por ende lo tomamos de esa manera, como algo natural o como la posibilidad o un estado de ánimo que probablemente pueda suceder, como hay otras personas que son más reaccionarias o como hay otras personas que toman decisiones, pues digamos, mucho más severas para su propia vida, como lo hablábamos en la última sesión. Entonces, la salud también está relacionada con esos estados de ánimo en la forma en la que las personas asuman su existencia en relación con todo lo que suceda alrededor de el desarrollo normal de su propia existencia. Bien, en donde perfectamente es factible que existan circunstancias o existan fenómenos que puedan inclusive ir en contra de esa situación o de esas tensiones normales de la vida. Hasta ahí me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, muy bien. Puede trabajar de forma productiva y fructífera, es decir, como consecuencia de lo anterior, de ser conscientes de nuestras propias capacidades y limitaciones y poder afrontar el giro normal de la vida o poder afrontar las tensiones normales de la vida, nosotros podemos, obviamente, poder participar activamente de las actividades, tareas o labores que nos ejecuten, contribuyendo así al cumplimiento de los resultados esperados o contribuyendo así, o contribuyendo así, eh, contribuyendo así a que la organización, gracias al trabajo en equipo o gracias a la labor de todos sus colaboradores, pues básicamente se contribuya a esos intereses de productividad, a esos intereses de, de utilidades económicas o beneficios económicos que representa la productividad de una organización y obviamente de manera fructífera, es decir, utilizando este, las herramientas y recursos de manera eficiente para poder cumplir los objetivos y metas formulados al respecto y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. ¿Listo? Recuerden ustedes que nosotros, bueno, las organizaciones en general tienen una responsabilidad con la comunidad, ¿sí? Que es lo que llamamos o es lo que comúnmente se conoce como la responsabilidad social empresarial, ya que el accionar de una empresa o el desarrollo de la actividad económica de una organización tiene efecto o alcance sobre varios escenarios para la sociedad. Por ejemplo,
el accionar de una empresa puede o perjudicar o beneficiar la salud de quienes están alrededor de el proyecto o de quienes están presentes en la zona de influencia donde la empresa ejecuta su actividad económica. Bien, la, la organización podría beneficiar o proteger y resguardar los ecosistemas que están alrededor de su actividad económica o contaminarlos. Bien, entonces es importante que se tenga claro que la, el desarrollo de una actividad económica en relación con la salud de quienes participan de esa actividad económica y de quienes están alrededor de la misma puede verse perjudicada o puede verse beneficiada. Entonces, esto significaría que la salud también tiene que ver con esa contribución o esa labor a partir de las personas que ejecutan tareas y actividades en una organización que puedan contribuir precisamente a esa labor de devolverle o retribuirle los efectos o impactos que puedan generar a la sociedad a través de su actividad económica. ¿Listo? O a través de su accionar. Bien. Entonces, eso significa que para poder realizar labores que se interpreten o se asuman como trabajo, es necesario asegurar cierto grado de salud o de bienestar físico, mental, social, y que nos permita a nosotros los colaboradores o que le permita a los colaboradores de una organización poder conocer sus capacidades y limitaciones, poder participar activamente o fructífera y productivamente de las labores y tareas y las labores o actividades encomendadas, se pueda ser conscientes de los efectos que puedan generar o los resultados que puedan materializarse, digamos, fisiológicamente en la persona y también, pues, no perder de vista la contribución al cumplimiento de objetivos y metas precisamente a través de ese trabajo en equipo, de colaboración en equipo. ¿Listo? Bien. Habíamos entonces, por último, revisado lo que motiva a las empresas a gestionar, es decir, a hacer algo al respecto de la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores, o cuáles son los motivantes que llevan a una organización a tomar medidas en relación con la seguridad, salud y bienestar de sus colaboradores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el alto costo humano, social, laboral, económico que ocasionan los accidentes y las enfermedades de origen laboral. Eso lo habíamos explicado en la última sesión. En la actualidad, la concepción de las empresas no permiten que los accidentes y las enfermedades laborales o de origen laboral sean un concepto favorable. Es decir, yo les estaba explicando que ninguna organización planifica accidentes de trabajo, ni mucho menos planifica la materialización de enfermedades laborales. ¿De acuerdo? Simplemente estas circunstancias, es decir, los accidentes de trabajo y la materialización de enfermedades laborales son hechos súbitos o que se dan como consecuencia de la acumulación de varios factores que desafortunadamente repercuten de manera negativa en la fisiología o fisionomía del colaborador, ¿de acuerdo? Y por lo tanto esa situación es absolutamente inaceptable, ya que, como lo dice en el primer motivante, esto representa un costo humano. ¿Por qué? Porque en un accidente de trabajo se pueden perder vidas, ¿de acuerdo? Lamentablemente hay que decirlo. Es absolutamente probable que en un accidente de trabajo se pueda perder vidas o que una persona pierda la vida. En materia social, esta situación repercute severamente en la imagen negativa o reputación que pueda generar la organización ante la materialización de estos accidentes de trabajo o en el aumento de la materialización de los accidentes de trabajo. En materia laboral, la ausencia de una persona que se haya lesionado o la ausencia que haya provocado una enfermedad laboral, esto implica que se redoblen los esfuerzos para cubrir esa ausencia. Como les decía a ustedes, basta con que una sola ausencia haga que las personas que quedan en la organización tengan que triplicar su esfuerzo
para cubrir esa ausencia y esto conlleva en cadena a la materialización de una serie de efectos en la salud de quienes tienen que cubrir esa ausencia, ¿de acuerdo? Y en materia económica, pues todo lo que representa una ausencia o todo, perdón, todo lo que puede representar o los efectos económicos que pueden representar, digamos, o pueden verse reflejados en un estado financiero cuando se materializa un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, precisamente por las ausencias y los esfuerzos que se tengan que realizar para poder cubrir y poder cumplir con los objetivos y metas a partir de esa ausencia que se haya materializado. Los avances legales exigen al empresario una gestión de esta actividad. Recuerden ustedes que cada vez más los marcos legales regulatorios en materia de prevención de riesgos laborales son más estrictos, son más exigentes, son más, digamos, rigurosos en cuanto al cumplimiento de dichos marcos legales regulatorios, ya que nada más y nada menos está en medio la vida de los trabajadores. ¿Sí? Como se los había dicho a ustedes, las empresas no pueden, digamos, al momento de la materialización de un accidente de trabajo, no pueden pretender que el hecho de que el accidente de trabajo haya sido generado por el trabajador de manera accidental o inclusive intencionada, la organización se desentienda o, como se dice coloquialmente, se lave las manos ante este hecho por haber determinado que el trabajador fue quien tuvo la responsabilidad. Les había explicado a ustedes que independientemente de quién sea el responsable, el primer respondiente es la propia organización. Entonces, esto significa que aquí en la investigación de un accidente de trabajo, por ejemplo, no se buscan responsables, se buscan son las causas. Así de sencillo. Entonces, en este caso, una organización no se puede desentender de ninguna manera ante la responsabilidad que pueda configurarse o pueda desencadenar un accidente de trabajo, independientemente de quién haya sido responsable. Bien. Entonces, les había comentado a ustedes que uno de los escenarios o peores escenarios a los que se puede llegar en en una investigación de accidentes de trabajo es confirmar que efectivamente hubo negligencia por parte de la organización, es decir, una ausencia total de medidas de prevención de lesiones y enfermedades laborales. Es decir, que la investigación del accidente de trabajo confirme que estos hechos se dieron porque no hubo o no se garantizaron las mínimas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y esto conlleva, obviamente, a que aumente la probabilidad de que un accidente de trabajo o una enfermedad laboral se materialice y aumente la severidad de sus consecuencias, ¿vale? Con lo que me hice entender con lo que les acabo de decir, ¿me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien, vale, ok. La pérdida de productividad que suponen los altos índices de siniestralidad, pues precisamente como consecuencia de todo lo que les he dicho hasta ahora. La dificultad de integrar la prevención en la actividad empresarial. Muchas organizaciones ven que las medidas de prevención y gestión de riesgos laborales lo ven como algo totalmente independiente o externo a lo que se realiza en el día a día de la organización y resulta que eso no puede ser así. Esto significa que la gestión de la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores tiene que ir absolutamente incorporada o integrada a todas las tareas y actividades que ejecuta una organización. Les coloco el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que nosotros hacemos parte de una empresa constructora, ¿sí? Y resulta que es necesario llevar a cabo la demolición de una estructura para poder construir otra, ¿sí? Hay que demoler, hay que quitar esa estructura para poder continuar con otro proyecto, un proyecto más grande, ¿sí? Nosotros somos conscientes de que la demolición o que esa labor, ¿de acuerdo?
En la medida en que se ejecute según lo planificado, le permitirá a la empresa poder continuar con su actividad económica y poder cumplir con todos los objetivos y metas al respecto. Pero ¿qué sucede? Es importante tener en cuenta o tener la capacidad de identificar, de reconocer y también poder abordar, es decir, tomar cartas en el asunto en relación con los riesgos laborales que se puedan materializar o que se puedan desencadenar producto de llevar a cabo esa labor, lo cual significa que las empresas no solo deben concentrarse en realizar o en ejecutar sus proyectos, sino que también tienen que enfocarse en resguardar y proteger la vida de quienes van a ejecutar esas labores. Por eso yo les decía a ustedes que la vida es un derecho constitucional y fundamental al que hay que garantizársele a cualquier persona independientemente del lugar en que se encuentre, incluyendo su puesto de trabajo. Entonces, al realizarse una labor o al realizarse alguna operación o actividad en las empresas, es importante que también se incorporen todas las medidas necesarias para poder identificar los riesgos laborales a los que se exponen los colaboradores al ejecutar esas labores y, en segundo lugar, tomar las medidas pertinentes para prevenir la materialización de cualquier lesión o enfermedad laboral que se derive de las acciones o labores que se ejecuten en la organización precisamente para llevar a cabo su actividad económica. Entonces es allí donde vemos cómo se integra la gestión de la seguridad, salud y bienestar en el trabajo con el desarrollo normal de una actividad o de las labores cotidianas de una organización. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien, ok, perfecto. Por eso se aplican los procedimientos de trabajo a realizar para garantizar un trabajo seguro. Correcto, Rito. Exactamente. El simple hecho de que la organización se tome la molestia de formular métodos de trabajo para garantizar que esas labores se ejecuten de manera segura, de manera o que se garanticen las mínimas condiciones de seguridad, salud y bienestar para todos quienes van a ejecutar esas labores. Esto hace entender que efectivamente esta disciplina o la gestión de la seguridad y salud en el trabajo hará parte precisamente del desarrollo normal de las actividades que puede ejecutar una organización. ¿Listo? La gestión de prevención es una cuestión de estrategia empresarial, es decir, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo ya no lo ven como un gasto más, como se decía coloquialmente, ya no lo ven como una situación que implique la inversión de un capital económico importante. Ya la gestión de la seguridad y salud en el trabajo hace parte del diario vivir de una empresa. Por lo tanto, a eso se tiene que asumir o alrededor de la gestión y aseguramiento de la seguridad, salud y bienestar de todos ya tiene que incorporarse a la cultura organizacional. Por eso hablamos por eso hablamos, perdón, de cultura del autocuidado, por eso hablamos de la seguridad basada en el comportamiento, por eso hablamos de la adopción de directrices o políticas en general. Y es precisamente y alrededor de la seguridad y salud en el trabajo se formulan objetivos y metas precisamente para lograr que todos entiendan la importancia de garantizar que esta disciplina se incorpore a esa cultura organizacional o que ya la seguridad, salud y bienestar sea un hábito en la organización, ¿de acuerdo? Que no se vea como una obligación, sino que se convierta en un hábito, ¿de acuerdo? Sí, yo logré incluir seguridad en el trabajo en Colombia en un sistema integrado trinormas. Las variables son más a nivel legal y requerimientos aseguradoras de riesgos, pero sí es integrable con un buen plan. Sí, claro, Milagros. Claro que sí, no hay ningún problema. ¿Listo? Las empresas han de centrarse en gestionar las personas teniendo en cuenta que se trata de uno de los principales activos con los que cuentan. Claro, muchachos. Por eso yo les decía a ustedes que
Quienes operan los procesos son las personas. Quienes logran que los procesos funcionen son las personas, los seres humanos. Y por lo tanto, los seres humanos estamos expuestos a circunstancias que pueden perjudicar su seguridad, salud y bienestar. ¿Por qué razón? Los seres humanos nos podemos lesionar, nos podemos enfermar, nos podemos estresar, nos podemos desmotivar, podemos reaccionar de manera intuitiva, como podemos ser más tolerantes a situaciones o tensiones normales del trabajo, entre otras, las cuales obligan a las empresas a asegurarse de que esas conductas y esos comportamientos perduren en el tiempo. Entonces, como les decía a ustedes, por eso hablamos de seguridad basada en el comportamiento. Por eso hablamos de seguridad basada o por eso hablamos del autocuidado, por eso hablamos de la autoprotección y es para asegurarnos que efectivamente cada colaborador asume la responsabilidad de su propia seguridad, salud y bienestar. Porque pretender que una organización esté detrás de los colaboradores diciéndoles todo el tiempo, esto lo deben hacer y esto no, es absolutamente engorroso e innecesario. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que generar es una conciencia colectiva en las personas a través de actividades de capacitación, formación, entrenamiento, etcétera, etcétera, para que asuman la responsabilidad de resguardar o hacer o garantizar su propia seguridad, salud y bienestar. ¿Listo? Lastimosamente se queda más en el cumplimiento que profundizar en la cultura partiendo del indicador iniciador o indicador que es la desviación técnica y conductual. Exactamente, Víctor. Pero pues gracias a Dios, esto digamos que con una buena acompañamiento, con una buena asesoría, es absolutamente factible lograr que se genere esa toma de conciencia o se genere esa sensibilización. ¿Listo? Mario, me explico, las empresas y su gente se apegan más a lo legal y no entran en el comportamiento y pensamiento real basado en riesgos. Víctor, lo que pasa es que ahora la, la, el cumplimiento legal o la capacidad de cumplir requisitos legales va acompañado de el pensamiento real basado en riesgos. O sea, una organización podrá demostrar, o hoy en día las auditorías, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, no solo a nivel internacional, sino también a nivel local, nosotros los auditores tenemos que asegurarnos de dos cosas. Primero, que obviamente la organización esté cumpliendo con los requisitos legales que le sean aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo y así lo demuestren las evidencias. Y resulta que dentro de las evidencias no solo están los registros, es decir, no solo están los procedimientos instructivos, manuales, actas, formularios o formatos, etcétera, etcétera, sino también hay que evaluar la parte conductual. Nosotros como auditores perfectamente podemos determinar si en realidad en la organización han logrado que los colaboradores de la empresa asuman o tengan claro su responsabilidad en asumir su propia seguridad, salud y bienestar. Si nosotros solamente vemos que la organización a nivel documental, por decirlo de alguna manera, cumple con los requisitos, pero no hay un comport o los comportamientos, las conductas y actitudes no reflejan ese comportamiento legal, podemos estar declarando una no conformidad. Más adelante, cuando les hable de auditoría de seguridad y salud del trabajo, les voy a explicar esto porque ya el cumplimiento legal no solo se basa en los registros, es decir, no solo se basa en las evidencias documentales que nos entregue la organización, también hay que evaluar comportamientos y conductas, ¿bien? Sin rayar en lo psicológico o sin rayar en un análisis psicológico ni nada por el estilo. Basta con confirmar ciertos rasgos conductuales y comportamentales para confirmar como auditores que efectivamente se ha logrado esa conciencia colectiva en los trabajadores. Entonces, no es necesario que nosotros nos convirtamos en psicoanalistas para evaluar ese comportamiento, esas conductas. No, hay unos rasgos muy sencillos o se pueden partir de unos rasgos conductuales muy sencillos que nos permiten a nosotros confirmar que efectivamente se ha logrado ese pensamiento real basado en riesgos, o en este caso, en riesgos laborales. ¿Ya?
Eso se logra con un buen liderazgo y claridad en los objetivos. A veces la legalidad tiene lagunas, pero se cumple. Eso es cierto. Sí, señor, tienes toda la razón. Y existen otros elementos. Y cierto, seguridad basada en los comportamientos. Exactamente. Tienes toda la razón con respecto a las lagunas. Desafortunadamente, las mismas autoridades competentes generan esos vacíos legales y aún así se cumple, como también obviamente se busca la manera de asegurar que las empresas cumplan con esos requisitos. Las empresas aseguran este concepto concientizando a sus trabajadores por medio de cursos que retroalimenten sus aptitudes, ya que como usted lo mencionó, el conocimiento y su aplicación es un activo más de la empresa. Exactamente, Rito, tienes toda la razón. Exactamente, sí, señor. Acá en Venezuela se han realizado campañas de seguridad y prevención involucrando a familiares de los trabajadores. Por ejemplo, fotos de trabajadores con sus hijos con los equipos de seguridad y mensajes que dicen te espero en casa, papá. Exactamente, Yolimar. Y todas esas estrategias son absolutamente válidas y bienvenidas, ¿de acuerdo? Todo en pro de evitar que en una eventual evaluación o auditoría o inclusive visita a los organismos de control o las autoridades competentes se pueda identificar que existe negligencia por parte de la organización. Es decir, una ausencia absoluta, una ausencia total de implementación de medidas que vayan en pro de la prevención de los riesgos laborales. Bien, con lo que les acabo de decir, ¿les quedó claro esto? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien, muchachos. Ok, perfecto. Sigamos. La prevención se entiende como una inversión y compromiso, como todo lo, de acuerdo con todo lo que les acabo de decir, ¿de acuerdo? Y la filosofía de los nuevos directivos es somos lo que pensamos. Nuevamente, seguridad basada en el comportamiento, el autocuidado, la autoprotección, la capacidad de asumir nuestra propia o garantizar nuestra propia seguridad, salud y bienestar. Bien. Entonces, todo esto hace parte de los motivadores o elementos que llevan a una organización a ejecutar acciones que garanticen o promuevan la seguridad, salud y bienestar de todos sus colaboradores. ¿Listo? Bueno, ahora entonces vamos a hablar de la terminología básica o la terminología fundamental en prevención de riesgos laborales. Y tenemos los siguientes. Primero, la definición de peligro o factor de riesgo o factor de peligro. Cuando ustedes escuchen estos tres términos, se los repito, peligro, factor de peligro o factor de riesgo, les están hablando de exactamente lo mismo. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Además, el incumplimiento de estas normas de seguridad tiene carácter penal al que lo incumpla o permite esta acción. Correcto, Ricto, exactamente, sí, señor. El incumplimiento de los marcos legales regulatorios o los requisitos de obligatorio cumplimiento pueden desencadenar responsabilidades administrativas, civiles y penales, tal y como lo vimos en la gestión ambiental, sucede en seguridad y salud en el trabajo. Es exactamente la misma historia. El hecho de incumplir u omitir el cumplimiento de los requisitos legales de obligatorio cumplimiento, valga la redundancia, en materia de prevención de riesgos laborales puede desencadenar responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales. ¿Listo? Bien. Cuando ustedes les hablen de peligro, factores de peligro o factor de riesgo, les están hablando exactamente de lo mismo. ¿Bien? ¿Qué es un peligro, un factor de peligro o un factor de riesgo? Es todo acto, toda acción o labor que pueda representar una lesión para quienes la realizan. Esa es la primera característica. Un peligro o un factor de peligro o factor de riesgo puede ser, primero, o puede estar representado en la acción o la labor que pueda representar una lesión para quienes la realizan, en primer lugar. En segundo lugar, pueden estar presentes en los instrumentos, insumos, herramientas, materia primas o sustancias que se utilicen para ejecutar esas labores encomendadas, como también pueden ser las características del medio ambiente laboral, por ejemplo, la iluminación, el ruido, entre otros. Bien,
En resumidas cuentas, ¿qué es un factor de peligro o un factor de riesgo? Un factor de peligro o factor de riesgo será todo acto, toda labor o toda acción. También puede asumirse como aquel recurso, herramienta, equipo, maquinaria, vehículo, sustancia, insumo que se utilicen para ejecutar esas acciones, como también pueden verse representados o reflejados en el medio ambiente laboral. Esos son los factores de peligro, que esos tres elementos o esos tres escenarios tienen la posibilidad de causar una lesión a los colaboradores. Técnicamente o rigiéndonos o basándonos estrictamente en la definición de peligro, factor de peligro, dice que es todo acto, fuente o situación con potencial de causarle daño a los trabajadores. Acto, fuente o situación. ¿Qué es el acto? Las labores, las tareas o las acciones ejecutadas por los trabajadores que puedan representarle una lesión. Segundo, fuente. La fuente estamos hablando de equipos, herramientas, maquinaria, vehículos, insumos, sustancias químicas, materias primas, entre otras, que al entrar en contacto con ellas pueda desencadenarse una lesión. Y acto, fuente o situación, la situación hace referencia a las características del contexto laboral o las características del medio ambiente laboral, que puede estar relacionadas con, repito, la iluminación, la ventilación, ruidos, presencia de gases, olores, vapores, etcétera, etcétera, en el ambiente de trabajo o en el puesto de trabajo. Me hice entender con respecto a la definición de peligro o factor de peligro. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? A ver, mi respetable y querido Mario, esos términos riesgo y peligro son respetados, pero riesgo es probabilidad y peligro es potencial de daño o magnitud medido este último por el resultado del daño. Sin embargo, va respaldado por su aplicabilidad de contexto. Sí, Víctor. En muchos contextos vemos definiciones de peligros, de riesgos. Es decir, aquí la definición de peligro rigiéndonos estrictamente, por eso les decía a ustedes al principio, rigiéndonos estrictamente por lo que establecen las normas internacionales y nacionales en relación con riesgos laborales, eso es lo que nos presentan a nosotros. Vemos también peligro inclusive en operaciones, vemos peligros inclusive en inocuidad y seguridad de los alimentos y en otros contextos. ¿De acuerdo? Que ese término peligro se definirá según el contexto en el que se pretenda abordar esa definición. Entonces, en este caso, para la prevención de riesgos laborales, el peligro es potencial de daño o magnitud medido este último por el resultado del daño. No, el peligro es un potencial de daño, sí, pero ¿en qué circunstancias? Primero, en la medida en que la persona ejecute labores o tareas encomendadas que puedan representar o puedan materializar ese daño. Dos, en las herramientas de trabajo que utilice la persona para ejecutar las tareas encomendadas. Y tres, en relación con las características de su puesto de trabajo. Ya la medida de la magnitud o severidad de las consecuencias que pueda generar ese daño se interpretarán como nivel de riesgo según la bibliografía internacional y nacional en relación con riesgos laborales, mi querido Víctor. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso no podríamos generalizar la definición del término peligro, digamos, para poderla asumir en materia de riesgos laborales. ¿Me hago entender, Víctor? Y para todos me confirman, por favor. ¿Sí? Esto para que les quede claro. De todas maneras, la definición de peligro y riesgo, digamos que tiene que ver con o se abordará según el contexto en el que se aplique ese concepto. Porque, como les decía, ¿cierto? Eh, está el peligro, es la liberación de energía. Exactamente, Víctor. Ese es otro concepto, o el peligro es
digamos, ese concepto de liberación de energía lo abordaremos desde otra perspectiva. Entonces, la interpretación de peligro para riesgos laborales es la que ustedes ven ahí en pantalla. Probablemente, bueno, probablemente no. En otros escenarios o en otros contextos, el significado de peligro podrá representar otra situación. Bien, lo mismo riesgo. ¿De acuerdo? Riesgo aquí no es la probabilidad. Riesgo es lo que tiene que o lo que representaría o desencadenaría un peligro cuando se materialice. ¿Listo? Pero ya se los voy a explicar con más detalle. ¿Bien? Entiendo que peligro es la condición y el riesgo es el grado de exposición a esa condición. No, Dalia. No, no, no. No, no. El peligro es la condición, sí, está relacionada con condiciones, actos, medio ambiente laboral, pero el riesgo no es la exposición. No. El riesgo es un concepto que se construye o se forma a partir de unas variables que ya se las voy a explicar. ¿Listo? Daño, el conjunto de lesiones que el peligro ha producido sobre una persona. Es decir, un peligro en sí mismo puede desencadenar efectos en una persona. Lo que pasa es que, como lo dice la definición, acto, fuente o situación con potencial de causar daño. Cuando se dice con potencial de causar daño, hay dos posibilidades, o que el daño ocurra o que el daño no ocurra. ¿De qué depende esa probabilidad de que el daño ocurra o no ocurra? De la eficacia de las acciones que se implementen para evitar que ese daño ocurra. Quiere decir que si las acciones fueron eficaces, se reducirá la posibilidad de que el daño ocurra. Si las medidas no son eficaces, aumentarán la probabilidad de que el daño ocurra. Y es allí donde hablamos de riesgo. ¿De acuerdo? Porque el peligro tiene la posibilidad de desencadenar daños en la persona, daños de diversos tipos, fracturas, cortes, intoxicación, la muerte, etcétera, etcétera. La probabilidad de que aumente, perdón, el aumento de la posibilidad de que eso suceda, que ese daño suceda, o la disminución de la probabilidad de que eso suceda, dependerá de la eficacia de las medidas de control o de prevención que pues, que se estén implementando, lo cual indica que ante la posibilidad de que esos daños sucedan a partir de los peligros o factores de peligro identificados, es lo que llamamos riesgo, en este caso, riesgo laboral, porque hay muchísimos riesgos o hay diversos tipos de riesgos, riesgos operacionales, riesgos financieros y riesgos no financieros, riesgos laborales, riesgos ambientales, etcétera, etcétera. ¿Me hice entender, mis queridos estudiantes? ¿Me confirman, por favor? Sean todos tan amables. ¿Listo? Ok. Les voy a colocar el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que nosotros, ¿sí? Trabajamos en una empresa. Supongan ustedes que todos trabajamos en una empresa que hace mantenimiento a los transformadores. Es decir, el transformador es un artefacto, un aparato que convierte la energía que viene de las líneas de alta y baja tensión, las convierte en energía eléctrica para poder alimentar los electrodomésticos y demás artículos en las viviendas. Por eso se llama transformador. La energía que viene en las líneas de alta, media y baja tensión vienen con cierto voltaje y cierto amperaje que los electrodomésticos o artículos en una vivienda no los podría soportar, algunos de ellos, ¿bien? Entonces, lo que hace el transformador es convertirlo, reducir el amperaje y el voltaje de esa corriente eléctrica o de esa energía eléctrica que viene en estas líneas de alta, media y baja tensión y la convierte en energía, es decir, en voltaje y amperaje que los electrodomésticos o artículos en una casa común y corriente son capaces de soportar. Por eso se llama transformadores. ¿Listo? Bien. Supongan ustedes que hoy tenemos que llevar a cabo el mantenimiento de un transformador que se encuentra instalado a
7 metros de altura. ¿Listo? Es decir, tenemos que realizar un trabajo en alturas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el simple hecho de ejecutar labores o ejecutar labores a cierta altura es un factor de peligro. ¿De acuerdo? El ejecutar labores o tareas a cierta altura del suelo que superen el 1.5 metros o 2 metros de altura, que superen esa altura, ya en sí misma representa un factor de peligro. Dos, el manipular artefactos que trabajen con energía eléctrica a alta, baja y media tensión también representa un factor de peligro. O las labores que se tengan que realizar en las que vayamos a interactuar con artefactos o aparatos que suministren o generen energía a alta y baja tensión, se asumen como factores de peligro. ¿Por qué razón? Porque por el hecho de realizar por el hecho de realizar labores a cierta altura, ¿qué me puede suceder? Me puedo caer. Y por lo tanto, de esa caída se puede desencadenar lesiones o daños. Lo mismo sucede cuando yo entro a interactuar con un equipo o un artefacto que genera o distribuye energía a alta, media y baja tensión. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de interactuar con este tipo de herramientas o el hecho de ejecutar labores en esas condiciones son las que llamamos factores de peligro, porque existe la posibilidad de que se puedan desencadenar lesiones en ese contexto. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Eso es lo que llamamos ahí en ese momento, factor de peligro o peligro. ¿Listo? Les voy a colocar otro ejemplo. Supongan ustedes que todos hacemos parte de una empresa que se dedica a prestar los servicios de limpieza y desinfección profunda a restaurantes. Y hoy está programada la realización de la limpieza y desinfección profunda de la cocina de un restaurante que nos contrató. Bien. Por lo tanto, la realización de esas labores de limpieza y desinfección profunda para generar lo que se conoce como un choque químico, es decir, el choque químico consiste en utilizar insumos o sustancias químicas para hacer que las bacterias que estén presentes en esa área no se hagan inmunes a dichos insumos químicos, sino la idea es utilizar diversos insumos químicos en distintas concentraciones, no en la misma concentración, en concentraciones diferentes, para que eso genere un colapso o un choque químico y hagan que las bacterias no se hagan inmunes a esa situación, a los químicos que se utilicen, ¿sí? Entonces, el hecho de utilizar o de interactuar con sustancias químicas para realizar esas labores de limpieza y desinfección profunda es lo que nosotros llamamos un peligro o un factor de peligro, ¿de acuerdo? Es decir, la necesidad de realizar labores de limpieza y desinfección profunda utilizando sustancias químicas o la manipulación de sustancias químicas para ejecutar esas labores de limpieza y desinfección profunda es lo que nosotros llamamos factor de peligro o peligro. ¿Esto les quedó claro, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Gabriel, la diferencia entre siniestro y accidentes. Accidentes y siniestros son sinónimos, son sinónimos. Nos están hablando exactamente de lo mismo. Lo que pasa es que el siniestro se utiliza, bueno, el siniestro realmente se utiliza sobre todo en materia de seguridad vial, ¿sí? Un siniestro vial es cuando ocurre una situación, un accidente y causa la muerte o el deceso de transeúntes o de conductores. Eso es un siniestro. Y el accidente es una situación en la que hay dos posibilidades, o que no sufran lesiones o no sufran daños materiales considerables,
y que haya la posibilidad de que quienes hayan estado allí presentes o involucrados en el accidente, pues no haya, su vida no corra peligro, básicamente es eso, ¿sí? Pero en realidad estamos hablando de la misma situación. Lo que pasa es que se hace la diferencia entre siniestro y accidente, pero en el fondo de todo es exactamente lo mismo. Exactamente, Víctor, el siniestro son pérdidas significativas, como la pérdida de la vida del conductor, de un transeúnte o de un peatón, como también daños irreparables o materiales importantes a los vehículos, entre otras consideraciones. ¿Listo? Ahora, ¿en dónde vemos materializado o el ejemplo de riesgo? Al realizar labores en alturas o tareas en alturas, existe la probabilidad de que yo me caiga y esa caída se convierta en, se materialicen en lesiones. ¿De acuerdo? Es decir, la posibilidad de que yo me caiga, ¿sí? La posibilidad de que yo me caiga al realizar labores en alturas o la probabilidad de que yo me caiga al realizar labores en alturas es lo que conocemos como riesgo laboral. La probabilidad de que el peligro, es decir, la probabilidad de que se desencadenen los efectos o consecuencias que pueda provocar la exposición o la interacción a los peligros. Bien, entonces la probabilidad de que me caiga aumentará o disminuirá según la efectividad de las medidas de protección, prevención y mitigación de esa situación de la caída. Bien, la probabilidad de que yo me pueda intoxicar o tener alguna quemadura de segundo o tercer grado al interactuar con las sustancias químicas para realizar las labores de limpieza y desinfección profunda es lo que, no, es lo que conocemos como riesgo laboral. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la probabilidad de que ocurran esos daños, la probabilidad, el aumento o disminución de la probabilidad de que ocurran esas lesiones o esos daños en mi integridad al interactuar con esas sustancias químicas, por ejemplo, es lo que llamamos riesgo laboral. ¿Listo? ¿Les quedó claro entonces la definición de factor de peligro o peligro y riesgo laboral? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien, ok. Vale, perfecto. Muy bien. A continuación viene la definición de accidente de trabajo. ¿Listo? El accidente de trabajo, digamos que se puede decir que hay un común denominador en relación con la definición de accidente de trabajo. Es decir, en todos los países del mundo se asume que un accidente de trabajo es fortuito. ¿De acuerdo? Quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Hay empresas que tienen la posibilidad de planificar accidentes de trabajo? Es decir, las empresas pueden decir, este mes vamos a tener un accidente de trabajo, el mes entrante esperamos tener dos, dentro de 3 meses, no queremos accidentes de trabajo, en el cuarto mes queremos tener uno. Es decir, las empresas tienen la capacidad de planificar accidentes de trabajo. Exactamente, exactamente. No se puede planificar un accidente de trabajo. Lo que sí podemos hacer es identificar lo que probablemente pueda desencadenar un accidente de trabajo, que pueden ser ciertos actos y ciertas condiciones en las que la organización estará muy atenta a que en el momento en que se ejecute esa acción o se materialice esa condición o situación, inmediatamente pueda intervenirla para evitar el accidente de trabajo o que se propenda por evitar a toda costa que ese acto o esa condición o situación se materialice. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, o a nivel internacional, todos los organismos de control y demás están de acuerdo en que un accidente de trabajo es fortuito. Es decir, en cualquier momento puede suceder un accidente de trabajo. ¿Listo? Regularmente estos riesgos se tratan de minimizar con el estudio de riesgos y cómo minimizarlos con la aplicación de procedimientos y usos de EPPs. Recuerden, mis queridos compañeros,
que los riesgos, es decir, la posibilidad de que un accidente de trabajo ocurra no se da por el hecho de utilizar elementos de protección personal. Por el contrario, el objetivo de todo elemento de protección personal es minimizar la severidad de las consecuencias, por ejemplo, de un accidente de trabajo. ¿De acuerdo? O convertirse en una barrera entre la persona que los utiliza y los factores de peligro que lo rodean. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que ese elemento de protección personal de alguna manera resguarde la seguridad, salud y bienestar de quienes lo utilizan. Pero el accidente de trabajo sí o sí se va a materializar con o sin elementos de protección personal. ¿Listo? Para que lo tengan súper en cuenta. Se podría realizar una revisión de los espacios de trabajo y esto podría ayudar a prevenir los accidentes. Estas revisiones sí se pueden planificar. Claro que sí, José Luis, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Toda acción que permita identificar actos o condiciones que puedan materializar un accidente de trabajo, bienvenido sea. ¿Listo? Ahora, este, como les decía, un accidente de trabajo coincide en todos los organismos de control que es fortuito. ¿Por qué es fortuito? Porque ningún sistema de gestión es perfecto. Hay muchísimas causas que pueden llevar a un accidente de trabajo. Muchísimas. Muchas causas pueden conllevar a la materialización de un accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, también se asume que es un caso fortuito o una situación fortuita. Además, el hecho de que se asuma que es fortuito significa que existe la posibilidad de que las medidas de control o las medidas de prevención fallen. Y eso es totalmente factible. Por eso se dan los accidentes de trabajo, muchachos. Ninguna organización tiene absolutamente, ninguna organización implementa controles o medidas de prevención y mitigación de riesgos laborales perfectos. Ninguna organización. Lo que sí hacen es que estas medidas sean lo suficientemente eficaces para reducir a su mínima expresión la posibilidad de que un accidente de trabajo suceda. Pero los controles pueden fallar por X o Y motivo. Entonces, como les decía a ustedes, los factores o causas que puedan desencadenar un accidente de trabajo son muchísimas. Por esa razón, la definición de accidente de trabajo dice que es un hecho fortuito. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien, ok. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor? ¿Todo claro hasta acá? Sean tan amables. Bueno, ok. Bien. Otro común denominador que tienen la definición de accidente de trabajo, ¿cierto? A nivel mundial, es que el accidente de trabajo puede ocasionar, puede generarse con ocasión del trabajo o producto del trabajo. ¿Qué significa que el accidente de trabajo se materialice producto del trabajo? Pues que el accidente de trabajo está directamente relacionado con lo que estaba haciendo el trabajador en ese momento. Les coloco un ejemplo. Supongan ustedes que yo trabajo en una carpintería, ¿sí? Y yo regularmente utilizo una mesa con una sierra circular en el medio para cortar las piezas de madera. Bien, yo soy consciente de que esa sierra circular, por X o Y motivo, a mí me puede generar un daño, por ejemplo, un corte profundo o la amputación de alguno de mis miembros superiores. Inclusive me puede amputar la mano, me puede amputar dedos, me puede amputar el brazo, el antebrazo, etcétera. Esas sierras circular para cortar madera son muy poderosas, ¿de acuerdo? A pesar de que se están instalando, por ejemplo, sensores que detecten que lo que está cerca no es madera, inmediatamente se pare y otra serie de protecciones. A pesar de ello, existe la posibilidad de que haya un corte, puede ser un corte profundo
o puede básicamente existir la amputación de falanges, o sea, dedos, mano, antebrazo, en fin. Supongan ustedes que yo estoy utilizando esa sierra circular cortando X cantidad de trozos de madera o de piezas de madera y justo hay un factor distractor o justo me distraigo por unos segundos y allí esa sierra circular me amputa 3 dedos de la mano izquierda. Entonces, esa amputación, es decir, ese accidente de trabajo, se dio precisamente en el momento en que yo estaba haciendo la labor encomendada al utilizar esa máquina. Entonces, es allí cuando decimos que el accidente de trabajo se dio producto de las labores que yo estaba realizando. Es decir, producto de las funciones y responsabilidades asignadas a mi persona. ¿Bien? Entonces, el accidente de trabajo puede estar directamente relacionado con la ejecución de las labores para la cual fui contratado. ¿Bien? ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Ok, perfecto. Ahora, eso es cuando el accidente de trabajo está directamente relacionado con las labores encomendadas o las funciones y responsabilidades asignadas. ¿Cuándo o en qué caso se considera que un accidente de trabajo se genera con ocasión del trabajo? Se genera con ocasión del trabajo cuando el accidente de trabajo no está directamente relacionado con las tareas o labores encomendadas, pero se da como consecuencia de una orden directa del empleador o de sus representantes totalmente independiente de las labores encomendadas. Me explico con el siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? Profe, en mi trabajo hubo un caso del empleado en el área de oficios varios, sin embargo, por orden de administración, entró el cuarto de bombas a apagar una motobomba en el momento que explotó con agua caliente y lo quemó. La ARL se excusó en que no estaba desempeñando sus tareas de actividades a las cuales estaba afiliado. Algo así como lo que usted estaba diciendo. Exactamente, que el MERIS. Exactamente. Les voy a colocar el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que el, el director el jefe de producción, no el empleador directamente, sino un representante del empleador. Supongan ustedes que mi jefe inmediato es un coordinador de producción, ¿sí? Me dice lo siguiente: Mario, háganos un favor. Resulta que el mensajero o resulta que el encargado de hacerle mantenimiento a las máquinas no vino hoy porque está enfermo. Y resulta que observamos que una máquina, por ejemplo, una pulidora o eso también le conocen como un esmeril, ¿sí? Que se utiliza para afilar ciertas herramientas, resulta que no está funcionando correctamente. Entonces, Mario, hágame un favor, pare lo que está haciendo, ¿cierto? Pare lo que está haciendo y vaya y revise ese esmeril, esa máquina que no está funcionando correctamente y haga las reparaciones correspondientes. Es decir, el representante del empleador o el jefe o coordinador de producción me está diciendo, pare lo que está haciendo, es decir, no continúe más haciendo las labores para las cuales fue contratado y diríjase a realizar otras labores con la orden que le acabo de dar. Entonces, ¿qué significa? Significa que si yo me dirijo a revisar esa máquina, hago las reparaciones correspondientes y por X o Y motivo me ocurre un accidente o sufro una lesión al ejecutar esas labores que no tienen nada que ver con el rol o el cargo para el cual fue contratado, también se asume como accidente de trabajo. ¿Por qué razón? Porque esas labores han sido generadas o encomendadas por un representante del empleador. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que yo sufrí un accidente de trabajo, pero con ocasión del trabajo. Estoy en la empresa, estoy dentro de las instalaciones de la organización o perfectamente podría estar fuera de la organización, pero en un lugar
o en un sitio o en un centro de trabajo que está bajo el control de administración de la empresa y justo en ese momento no estaba realizando las labores para las cuales fui contratado, sino estaba realizando otras que fueron exigidas o encomendadas por mi jefe inmediato o algún representante del empleador. Entonces, en esa situación se considera como accidente de trabajo. Me hice entender, ¿me confirman por favor, sean tan amables? ¿Sí? Profesor, tiene el deber una empresa es lo mismo, mi querido deber, que un empleado que va desde su casa a la empresa y viceversa y tenga un accidente en el lapso del camino considerado como un accidente de trabajo, sí, deber. Esos accidentes se llaman accidentes in itinere. Son los accidentes que se dan del trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿Qué pasa con los accidentes in itinere? No se considerará como accidente de trabajo, es decir, como accidente de trabajo en itinere, por el simple hecho de que la persona se desvíe del trayecto, de cualquiera de los trayectos. Les voy a colocar el siguiente ejemplo. ¿Listo? Exactamente, Peggy. Si no está en la ruta, se descarta un accidente de trabajo. Les voy a colocar el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que yo salí de mi casa en mi motocicleta, ¿sí? Salí de mi casa a mi trabajo. Y resulta que en el camino, pero son dentro del rango del tiempo, según recuerdo, son 2 horas, ya sea de ida o vuelta. Sí, claro, César, eso se da, por eso les digo, se llama in itinere, es decir, dentro del itinerario, dentro del horario y trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Por eso se llaman accidentes in itinere. Entonces, esos accidentes in itinere tienen que cumplir cualquiera de los dos requisitos. Que el accidente se dio en el trayecto y en la hora o en el qué, en el tiempo estimado de la ruta que hay del trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, o en el lapso, correcto. Si se incumple cualquiera de los dos, inmediatamente se descarta un accidente de trabajo en itinerario. Les voy a colocar el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que yo entro a trabajar en mi empresa a las 8 de la mañana, ¿sí? Y yo salí de mi casa a las 7:15 de la mañana. Es decir, tengo 45 minutos para llegar a mi puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Salí de mi casa hacia el trabajo y de repente me acordé o quise comprar algún refresco o algún refrigerio y en ese momento, en el camino que yo vaya hacia mi trabajo, me desvío, llego en supermercado, compro una bebida refrescante, un refrigerio, y retomo la ruta. Y justo retomando la ruta, me ocurre un accidente. De repente algún vehículo me estrella. Y yo digo, o en ese caso, yo anuncio que es un accidente de trabajo. ¿Qué pasa? Cuando ocurre un desvío en el trayecto, el destino y origen cambia. Es decir, si yo hago eso, salgo de mi casa y me dirijo hacia el supermercado, ya el último destino no es mi trabajo, es un supermercado. Esto inmediatamente desvirtúa que esto se considere un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que salir de mi casa a mi trabajo, punto. Eso es la orden. Si entonces yo me desvío de ese trayecto y me voy para el supermercado, ya mi destino no es mi trabajo, es un destino absolutamente diferente a mi trabajo. Entonces, por el simple hecho de cambiar el destino y ahora cuando yo salgo de ahí hacia mi trabajo, el punto de partida cambia porque el punto de partida ya no es mi casa, es una locación totalmente distinta a mi casa. Obviamente, haciendo que el trayecto de la casa al trabajo se vea absolutamente modificado. Entonces, en esas circunstancias, se descarta la materialización de un accidente de trabajo. ¿Me hice entender? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Sí? Por esa razón, los accidentes in itinere se pueden descartar por eso, porque hubo un desvío
en el camino o en el trayecto y el origen y el destino cambian. Entonces, al materializarse esa situación, ya eso no se considera como un accidente de trabajo. Para ello, la gerencia de talento humano llena un formulario o formato denominado rutagrama, el cual indica la ida y vuelta del trabajo y viceversa. Perfecto, José Manuel, no hay ningún problema. Pero por eso es importante la investigación. ¿Listo? La investigación de los accidentes de trabajo. Aquí en Venezuela, por ley, se debe establecer un rutagrama por trabajador que describa máximo 2 o 3 rutas posibles. Eso reposa en cada expediente del trabajador. Excelente, Johnny. Perfecto. Eso quiere decir que si se llegase a materializar algún accidente fuera de esas rutas, inmediatamente se puede descartar el accidente de trabajo. Perfecto. Una consulta, en el caso de personas que deben viajar como parte de sus responsabilidades, se maneja el mismo caso, la misma historia, Rita, la misma historia. Por eso, cuando las personas se trasladan de la sede principal hacia otro centro de trabajo, tienen que informar la ruta completa, ida y regreso. Ida y regreso, tienen que informarla completamente y cualquier novedad o circunstancia que pueda materializarse en ese trayecto, no en una desviación, sino en ese trayecto, se puede considerar como accidente de trabajo. ¿Listo? Y si se desvía de la ruta, pero es para cumplir una orden de compra o es para hacer cumplir una función del trabajo, entonces, Alejandra, en ese caso, se deberá demostrar que el desvío fue precisamente por orden de un representante o directamente del empleador. Si ese desvío se da por una orden del representante o del empleador y al retomar la ruta ocurre el accidente, se puede considerar accidente de trabajo. Claro que sí. Bien. Muchos trabajadores van de trabajo en misión y ahí se manejan varias aristas. Claro, Julián, muchísimas. O si salgo de la casa en otro horario por cualquier motivo, pero la ruta es directa al trabajo. Por eso, Alejandra, es decir, si tú sales a otra hora de tu casa por X o Y motivo, por ejemplo, estabas, no sé, realizando alguna labor en tu casa, en tu vivienda, y no vas a salir a la hora que normalmente lo haces, sino fuera del horario, es decir, vas a llegar un poco tarde, lo tienes que informar a la organización, ¿de acuerdo? Lo tienes que informar a la organización. De acuerdo a la explicación, sí o sí, siempre y siempre estos escenarios se deben considerar como un accidente y la ley o normativa da soporte a este proceder. No, Manuel, no es, es decir, sí, claro, se puede considerar como un accidente, pero según el contexto o circunstancias en las que se dé el accidente para considerarlo un accidente de trabajo, un accidente de tránsito o cualquier otro accidente. Es obligatorio que todo el personal entregue el diagrama de su ruta a una empresa. Gustavo, si así lo determina la organización, es o será obligatorio. Bien. Hay organizaciones que no establecen esos rutagramas, hay organizaciones que no establecen esas rutas ni nada por el estilo. Entonces, es allí, independientemente de que se defina o no un rutagrama o que por ley o no exista la obligatoriedad de establecer ese rutagrama, se tiene que hacer el respectivo ejercicio de investigación de accidente de trabajo. Y ahí podemos detectar todas las causas que llevaron al accidente de trabajo. Si el caso fuera que un gerente se desvió a comprar algo para la empresa, ejemplo para la oficina, recientemente compramos artefactos para la iluminación, sale de su caso, se desvía, hace la compra y retoma la ruta y se accidenta y al ser gerente no recibió órdenes avianis, independientemente de quien haya sido víctima de ese accidente. En este caso, si el gerente mismo se desvió, no es accidente de trabajo. Claro, avianis. O sea, a ver, venga, les dejo algo claro, muchachos. Quienes ocupen cargos de alta dirección no tienen inmunidad diplomática, por decirlo así. Es decir, si como lo dice nuestra compañera, el gerente de la empresa sale de su casa, se desvía y retoma el camino y en ese retorno de la ruta ocurre un accidente, no es un accidente in itinere, porque en este caso el gerente tuvo que haber salido de su casa al trabajo, punto. Así sea la máxima autoridad de la empresa. Ninguna persona tiene autoridad, perdón, no tiene inmunidad diplomática. Si el accidente, si en este caso el gerente es víctima de un accidente, por ejemplo, que se da y se confirma que se da dentro de la ruta de su casa al trabajo, perfecto, será un accidente in itinere. Pero ella está indicando que fue para hacer compras de la empresa. No, Jennifer.
es que hubo un desvío, independientemente que haya comprado cosas para la empresa, se desvió de la ruta. Es así de sencillo. Para eso hay personas encargadas de realizar las compras, no el gerente. Me hice entender, Jennifer y Avianis. ¿Me confirman, por favor? Simplemente el gerente se desvía. Así de sencillo. Punto final. No hay nada más que revisar. Entonces, en ese caso, si hay una desviación, no se considera accidente de trabajo. ¿Listo? Bien. Por último, y cuando un trabajador se accidenta o lesionado en una actividad deportiva fuera del horario de trabajo, pero es un evento de la empresa, ¿se considera un accidente de trabajo? Sí, Rito. También se considera accidente de trabajo aquella circunstancia en la que se materialice en actividades extramuros o de recreación, siempre y cuando haya sido motivada y esté bajo el control y la administración de la empresa. Por ejemplo, supongan ustedes que todos hacemos parte de una empresa y la alta dirección autorizó la realización de un campeonato de fútbol, financiado, promovido y promocionado por la propia empresa. Cualquier persona que se lesione en ese campeonato de fútbol es un accidente de trabajo. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? En todo caso, tendría que comunicar previamente, hacer una gestión de cambio oportuno y recibir confirmación de la compañía. Sí, exactamente, Antonio. Ahí vale e importa es la investigación del accidente de trabajo. ¿Listo? Cuando se trata de trabajadores que pertenecen a un outsourcing que hacen actividades en la empresa. No, Mariela, ahí estamos hablando de trabajadores independientes. Es decir, trabajadores que no hacen parte de la plantilla o nómina, sino que prestan servicios profesionales o en este caso realizan labores mediante un contrato de outsourcing o prestación de servicios profesionales. En ese caso, ya no hay un contrato laboral que, que de alguna manera regule la relación entre la persona o el contratista y el contratante. Ya eso se revisa o se asume desde otra óptica totalmente diferente a la laboral. Para que a ustedes les quede claro, hay dos tipos de trabajadores, ¿sí? Trabajador dependiente y trabajador independiente o trabajador a riesgo, trabajador directo y trabajador indirecto, ¿sí? Como lo llamen en sus países. El trabajador dependiente o indirecto es aquel cuya relación con la empresa se da y se rige por un contrato laboral. Y en cualquier parte del mundo, para que se asuma la legalidad de un contrato laboral, hay tres circunstancias. La primera, que en el contrato laboral se pueda evidenciar la subordinación. ¿Qué es la subordinación? Que esa persona, por cuenta propia, asume que va a recibir órdenes de su jefe inmediato, de los representantes del empleador o directamente del empleador. ¿De acuerdo? Dos, que la persona tiene que obligatoriamente estar presente en la empresa según los horarios de entrada y salida de la misma. Es decir, la persona no puede enviar a una persona en su representación a ejecutar las tareas o labores para la cual fue contratado. La persona tiene que obligatoriamente estar en su puesto de trabajo. Y la tercera condición es que producto de lo anterior reciba una compensación económica llamada salario. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres condiciones hacen que un contrato laboral se configure y por lo tanto esto se convierta en una relación laboral que se va a regir o se va a controlar, ¿cierto? Según la normatividad legal laboral. En cambio, los contratos de outsourcing o contratos de prestación de servicios o contratistas se regirán bajo el Código Civil. ¿Por qué? Porque aquí no existe ni subordinación, ni tampoco existe la obligatoriedad de estar presente ciertos días a la semana, ciertas horas. No, el contratista coordina la ejecución de sus actividades con el contratante. Yo perfectamente le puedo decir a cualquier organización a manera de contratista, nos encontramos los días martes y jueves a las 8 de la mañana.
Perfecto, listo, no hay ningún problema. ¿Bien? O simplemente le digo, nos vemos en esta semana, nos vemos el miércoles o el viernes. Ah, perfecto, no hay ningún problema, ¿sí? Es una coordinación, unos compromisos entre el contratista y el contratante, ¿sí? Y ambas partes, obviamente, como en el contrato laboral, tienen obligaciones, bueno, tienen responsabilidades, obligaciones, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en una relación de outsourcing, no hay ni subordinación, es decir, yo no estoy supeditado a las órdenes de quien me contrata, sino por el contrario, yo al contratante le pongo mis condiciones y entramos a negociar, como coloquialmente se dice, para llegar a un acuerdo con respecto a los compromisos que podamos pactar o acordar entre contratante y contratista. ¿De acuerdo? Entonces, yo en este caso, como un trabajador independiente, yo no me obligo o no tengo que asumir bajo ninguna objeción lo que me establezca el contratista. No, yo lo que impongo, o bueno, no imponer, sino yo puedo es presentar mis condiciones como contratista para que entre ambas partes, obviamente el contratista tiene unas necesidades y expectativas, el contratante y yo como contratista le planteo una propuesta para cumplir esa necesidad y expectativa sin que haya subordinación. Y la contraprestación económica por realizar esas actividades, digamos, estratégicamente pactadas o coordinadas con el contratante, se llaman honorarios. ¿De acuerdo? Me hice entender, mis estimados estudiantes, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? También se conocen los trabajadores dependientes, se conocen como trabajadores por cuenta ajena y, y los trabajadores independientes también, o los contratistas se les conocen como trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué los trabajadores dependientes se les llama por cuenta ajena? ¿Por qué? Porque todo no depende del trabajador. Todo lo que haga el trabajador es ajeno a lo que es ajeno a su voluntad, ¿de acuerdo? Y está supeditado a la subordinación, es decir, a las órdenes y condiciones que establezca el empleador. Cuando hablamos de trabajadores por cuenta propia, es precisamente eso, que a título propio o a riesgo y cuenta propia, el trabajador asume toda la responsabilidad de garantizar su propia seguridad, salud y bienestar. En Panamá los llamamos subcontratistas, empresa que hagan labor de una empresa encargada de un proyecto, pero siendo la encargada la responsable del proyecto. Exactamente. Muy bien. Entonces, un accidente de trabajo es un hecho súbito, ¿cierto? Que puede venir con ocasión o producto del trabajo, ¿cierto? También un accidente de trabajo, eso significa que el accidente de trabajo puede ser in itinere, puede ser en una sede o en un centro de trabajo que esté bajo la administración y coordinación de la empresa, puede darse también en un evento de recreación o de esparcimiento que haya sido promovido, financiado y ejecutado por la propia empresa, etcétera, etcétera. ¿Esto les quedó claro, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien. Perfecto. Bien, sigamos entonces. Ahora, los factores de peligro pueden estar relacionados con factores de seguridad, es decir, factores que puedan desencadenar una lesión para el trabajador, factores de higiene industrial, es decir, que puedan materializarse y convertirse en una enfermedad laboral, ¿de acuerdo? Factores ergonómicos, factores organizativos, bueno, hay diversos factores de peligro que cuando empecemos a revisar los normas ISO 45001 vamos a ver varios ejemplos de ellos. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto a la tipología de los riesgos laborales, a nivel internacional, para que haya una unificación de criterios en relación con la gestión y abordaje de riesgos laborales, se ha creado un lenguaje común para que estas mismas circunstancias se puedan interpretar y abordar independientemente de que los riesgos laborales estén presentes en Colombia, en Perú, Ecuador, México, Bolivia o Estados Unidos, inclusive en Europa, Brasil, etcétera, etcétera.
La estandarización en cuanto a la tipología de los riesgos laborales facilita precisamente su abordaje, es decir, la implementación de acciones para prevenir la materialización de estos riesgos laborales o implementar medidas que ayuden a reducir la posibilidad de que se pueda materializar estas circunstancias o estos riesgos laborales. Bien, por ejemplo, independientemente de donde se encuentre, donde se puedan reconocer estos factores de peligro, o esta tipología, por ejemplo, la encontramos en cualquier parte del mundo. Tenemos caídas al mismo nivel. ¿Qué es una caída al mismo nivel? Una caída al mismo nivel es aquella caída que se da sobre una superficie y de esa superficie no hay un desnivel o la caída no se replica en niveles inferiores a donde ocurre la caída. ¿De acuerdo? Entonces, caída al mismo nivel la encontramos en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Asia, etcétera, etcétera. Y esto facilita la identificación y gestión de este riesgo laboral, la caída al mismo nivel. Bien, si ustedes pueden inclusive tomarse la molestia de revisar las tipologías de los riesgos laborales en cada uno de sus países y se van a dar cuenta que dentro de la tipología de los riesgos laborales están las caídas al mismo nivel o caídas a mismo nivel. Estamos hablando o estaríamos hablando de exactamente lo mismo. ¿Esto les quedó claro, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Vale. Por ejemplo, caídas a distinto nivel. ¿Qué es una caída a distinto nivel? Ya cuando la caída se da en una superficie y esa caída se replica en niveles inferiores. Por ejemplo, una caída a distinto nivel podría ser una caída que se da en alturas. Yo estoy a cierta altura, supongan ustedes a 7 metros de altura y ya de la superficie del suelo hay una diferencia de 7 metros de altura. Entonces, en este caso, no estoy cayendo, es decir, yo me puedo tropezar y caer sobre la superficie del suelo y de la superficie del suelo no voy a seguir cayendo, no voy a replicar mi caída en niveles inferiores. Entonces, esa es la que llamamos caída al mismo nivel. Y en este caso, caída a distinto nivel se da porque yo estoy a una altura o una diferencia de la superficie del suelo de 7 metros y esa caída que me lleve por acción de la gravedad a la superficie del suelo es la que llamamos caída a distinto nivel. ¿De acuerdo? Yo me puedo tropezar en una escalera y esa caída replicarse en los demás escalones cuesta abajo. Eso también lo podemos llamar caída a distinto nivel. Supongan ustedes que yo me encuentro en una superficie de una excavación y resulta que se han excavado 3 metros o la excavación tiene 3 metros de profundidad. Entonces, cuando yo estoy en la superficie de la excavación, tropiezo y caigo dentro de la excavación, también se da una caída a distinto nivel. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Vale? Muy bien. Otra tipología que podemos encontrar independientemente del país donde se esté implementando la gestión de la seguridad, salud y bienestar. Por ejemplo, caída de objetos por manipulación. ¿Qué es la caída de objetos por manipulación? Supongan ustedes que yo tengo una herramienta en mi mano, ¿sí? Y al manipularla, se cae esa herramienta y me genera una lesión, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en todos los países del mundo vamos a ver esa tipología, caída de objetos por manipulación. Las caídas de objetos se dan por diversas causas. Pueden ser por la manipulación del propio trabajador. Supongan ustedes que yo estoy utilizando, no sé, un taladro percutor, ¿sí? Vamos a perforar una pared para hacer unos orificios y continuar con ciertas labores.
Y resulta que por estar manipulando o por no tener la fuerza suficiente para controlar las vibraciones que genera el tablero percutor, pierdo el control de la herramienta y cae en alguna de mis piernas o de mis pies o miembros inferiores, cualquiera de ellos, y me genera una lesión. Entonces, yo estaba manipulando una herramienta que se cae al piso por efecto de la gravedad. Entonces, esto se conoce como caída de objetos por manipulación. Caída de objetos por derrumbamiento, ¿de acuerdo? Es cuando que hubo una estructura o simplemente hay una presión acumulada sobre los objetos a tal punto que esa presión acumulada hace que la estructura completa ceda y se derrumban y se caigan unos objetos o haya caída de objetos. Por ejemplo, cuando se realizan excavaciones, para evitar que las paredes de la excavación colapsen y se derrumben, se tienen que implementar una serie de labores para contener los muros de la excavación o contener las paredes de la excavación. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el tránsito de maquinaria pesada alrededor de la excavación hacen que el suelo vibre y esas vibraciones pueden desestabilizar las paredes de la excavación y derrumbarse, generando un atrapamiento de todas las personas que estén dentro de la excavación. Entonces, lo que se hace es una contención o implementar un sistema de contención dentro de la excavación. Hay muchas técnicas y métodos para implementar medidas de contención dependiendo de la profundidad de la excavación, obviamente, para evitar que las paredes de la excavación vayan a colapsar. ¿De acuerdo? Y esto se convierta o esto materializa o genere un derrumbe, una caída de objetos por derrumbamiento. ¿De acuerdo? Maestro, una pregunta. ¿La clase de mañana será a la misma hora? Sí, Mariales, a la misma hora. Acá, esta aplicación la conocemos como análisis de riesgos de trabajo o ART. Perfecto, Rito. Aquí también los conocemos como análisis de trabajo seguro, análisis de riesgos de trabajo, en fin. Todos manejamos, gracias a la unificación de criterios en relación con la implementación de medidas para la prevención de riesgos laborales. En todos los países podemos encontrar las mismas técnicas de análisis para la intervención de riesgos laborales. Así que no se preocupe. ¿Listo? Mi querida Milagros, esa pregunta se la pueden hacer a mi compañero Edgar Castillo, ¿vale? Él fue el que me informó que hasta ahora teníamos que dictar la clase de 8 a 10 de la noche, ¿vale? Entonces, esta hora, ese horario, sí les agradecería inmensamente o el cambio de horario, les agradecería inmensamente que lo confirmen con nuestro compañero Edgar Castillo, ¿vale? En Venezuela existe una retención o fianza equivalente a 2% del monto de la obra que se aplica a empresas para cubrir un eventual accidente de personas distintas a empleador o empleados. Perfecto, perfecto. Listo, muchachos, vale, no hay ningún problema. Podemos observar caídas de objetos desprendidos, pisadas sobre objetos, choques contra objetos inmóviles, choques contra objetos móviles. Por ejemplo, los accidentes de tránsito pueden darse como choques contra objetos inmóviles o choques contra objetos móviles, los golpes con objetos y herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un listado gigante de riesgos laborales gracias a esa unificación o esa tipificación unificada de los riesgos. ¿Listo? Bien. Todo lo dicho hasta acá les ha quedado claro, mis estimados estudiantes, me confirman, por favor, sean tan amables. Sí, Víctor Hugo, lo entiendo perfectamente. Bueno, entonces déjenme y yo ahorita le digo a mi compañero Edgar Castillo para que se comunique con ustedes a través del grupo oficial de WhatsApp y les presente las razones por las cuales pues, se dio el cambio de horario. ¿Les parece? Sí. Yo ahorita le escribo a mi compañero Edgar Castillo o le digo a mi compañero Edgar Castillo si pueden conectarse ahora o antes de que finalice la sesión para que les explique
porque hubo el cambio de horario y se los confirmo en el grupo, ¿vale? Con mucho gusto, muchachos. Bueno, resulta que en materia de seguridad y salud en el trabajo hay unas técnicas y unos métodos que se tienen que precisamente aplicar con el ánimo de abordar todos los riesgos laborales. Recuerden ustedes que cuando yo hablo de abordar riesgos laborales, estoy haciendo referencia a tomar acciones al respecto. Eso significa abordar, ¿de acuerdo? Ejecutar acciones o realizar acciones buscando el cumplimiento de ciertos objetivos y metas. En este caso, ¿sí? En este caso, el objetivo de estas acciones será evitar a toda costa accidentes de trabajo y enfermedades laborales, por supuesto. Entonces, para que se puedan implementar estas acciones en una organización, hay que reconocer dos tipos de técnicas. Hay técnicas médicas y técnicas no médicas. Las técnicas médicas precisamente las realizan las personas encargadas o los profesionales de la salud cuyo ejercicio se enfoque en determinar las condiciones a través de exámenes médicos, pruebas de laboratorio y entre otras prácticas que solo los profesionales de la salud pueden realizar, ya que estas personas fueron capacitadas, formadas y entrenadas para diagnosticar las condiciones de salud de los trabajadores a través de la evaluación organoléptica de su cuerpo o de su fisionomía y fisiología. Bien, entonces las técnicas médicas estarán relacionadas, por ejemplo, con la realización de tomas o muestras anatomopatológicas para ser analizadas en un laboratorio clínico. Por ejemplo, tomas de sangre, tomas de orina o muestras de sangre, muestras de orina, muestras de heces fecales, por ejemplo, muestras de tejido, etcétera, etcétera, etcétera. En donde estas muestras son tomadas por profesionales de la salud, ¿sí? Y serán analizadas precisamente en laboratorios clínicos especializados para profundizar o llevar a fondo una evaluación o un análisis o un dictamen precisamente a partir de estas muestras anatomopatológicas. Por lo tanto, la interpretación de los resultados que hayan arrojado sus exámenes, pues solamente podrán ser interpretados adecuadamente por profesionales de la salud que se hayan especializado precisamente en medicina laboral, como también campañas de vacunación, por ejemplo, exámenes físicos relacionados con, por ejemplo, exámenes oftalmológicos, exámenes auditivos, examen físico en general, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la que se puede contemplar como las técnicas médicas, son las que están realizadas o las que son realizadas por profesionales de la salud, cuya intención es precisamente determinar las condiciones fisiológicas y anatómicas del trabajador al realizar sus funciones y responsabilidades. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Vale, muy bien. Y luego tenemos las técnicas no médicas. ¿Listo? Las técnicas no médicas son las que se pueden diferenciar o se pueden reconocer a partir de dos categorías: las técnicas analíticas y las técnicas operativas. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de las técnicas analíticas? Su fin es el análisis y la valoración de los riesgos identificados. No evitan el accidente de trabajo, sino que identifican el peligro y valoran su riesgo. Es decir, las técnicas analíticas consisten en identificar las circunstancias que se puedan convertir, ¿de acuerdo? Que se puedan convertir en o materializar en un accidente de trabajo, ¿de acuerdo?
Pero esas técnicas lo único que hacen es evaluar y valorar cualitativa y cuantitativamente la posibilidad de que se materialicen esas lesiones al entrar en contacto con o al interactuar con los factores de peligro o con los peligros. Bien, entonces, en este caso, estas técnicas analíticas lo único que pretenden es cuantificar el tamaño, el volumen, el alcance y la severidad de las consecuencias de los factores de peligro. Nada más. Me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? López, Manuel López, para demostrar este cumplimiento médico, se debe generar un documento entre la empresa y la entidad médica para demostrar la relación comercial donde se aclare la legalidad de la entidad. Claro, Manuel, o sea, si ustedes van a realizar, por ejemplo, evaluaciones médicas, ustedes, bueno, como organización, ustedes deben asegurarse en primer lugar que que la organización que les vaya a prestar ese servicio esté acreditada para eso, es decir, que esté autorizada por los organismos de control pertinentes para prestar esos servicios. Y en segundo lugar, que la organización que va a prestar esos servicios demuestre la competencia de quienes van a realizar esas evaluaciones médicas. Me hice entender, mi estimado ingeniero Manuel López, y para todos, ¿me confirman, por favor? ¿Listo? Por ejemplo, conozco el caso de una empresa que de acuerdo a la patología más recurrente que se presentó en el mes realizan una charla para educar y minimizar esa patología. Yolimar, lo que pasa es que la gestión de la seguridad y salud del trabajo no se debe enfocar solamente a realizar charlas. O sea, si hay una patología, hay que examinarla y evaluarla a fondo. A ver, la organización nada obtiene hablándole de patologías a los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque muy probablemente la persona que esté hablando de las patologías no sea un profesional de la salud. ¿Bien? Y tal vez eso tiene que ver o pierda credibilidad ante los trabajadores, distinto a que un profesional de la salud te diga cuáles son las patologías a las que te expones como trabajador o colaborador de una empresa. ¿Por qué? Porque esa persona, ese profesional de la salud, va a hablar con absoluta certeza, va a hablar con absoluta pertinencia y competencia acerca de la patología o patologías que se puedan desencadenar. ¿De acuerdo? Entonces, en estos temas de patologías, enfermedades o lo que se pueda, o lo que pueda arrojar una técnica médica, por ejemplo, se le recomienda a las empresas dejarle eso dejar eso en manos de las personas competentes, es decir, las personas que fueron capacitadas, formadas y entrenadas al respecto para que con absoluta propiedad y conocimiento y competencia se dirijan hacia los trabajadores y les expliquen el contexto, lo que implican esas patologías en su organismo. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos hablando de lesiones musculares, convocar al profesional de la salud, porque esos servicios los prestan las instituciones prestadoras de servicios de salud para las empresas. Las empresas pueden decir, necesito aquí, por ejemplo, a un fisioterapeuta, necesito aquí a un médico ortopédico, necesito aquí a un médico especialista en otorrinolaringología para que les dé una charla a los trabajadores, por ejemplo, acerca de la importancia de tener una buena higiene auditiva, con el optómetro, con el oftalmólogo, tener una buena higiene visual, porque ellos van a hablar con total propiedad al respecto. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Entonces, esto obviamente obliga a las empresas a asegurarse de que efectivamente, este, se asegure de la competencia y capacidad de quienes les van a hablar, ¿cierto? O desde el servicio médico, desde que se quiera hablar, ¿listo?
Es decir, como el protocolo de bioseguridad es una técnica administrativa y los controles médicos eran las pruebas de COVID. Sí, correcto, ingeniero Manuel López. Se hace desde el servicio médico. Ellos llevan un control de cuáles síntomas fueron recurrentes. Ah, perfecto, Yolimar, maravilloso. Si lo hacen desde el servicio médico, es decir, si la empresa donde trabajas tiene la capacidad de contar con su propio servicio médico, maravilloso. Si son ellos los que realizan esas labores o esas actividades de toma de conciencia al respecto, bienvenido sea, bienvenido sea. Es decir, lo importante es que si se van a llevar a cabo actividades de capacitación, formación, entrenamiento, sobre todo en temas tan específicos, tan científicos y técnicos, hay que garantizar precisamente que la persona que va a ejecutar esa actividad sea totalmente competente al respecto, ¿vale? Mis estimados estudiantes, todo lo dicho el día de hoy les quedó claro. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? ¿Vale? ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Y mañana entonces nos vemos en otra sesión más de este proceso de capacitación y formación. ¿Vale? Les envío un fuerte abrazo para todos. Que Dios los bendiga y que descansen. Feliz noche, mis estimados estudiantes.